Vamos a compartir este momento de reflexión. Voy a hablarles sobre la confianza en el Señor. Primero les voy a leer aquí donde he abierto de 2 Corintios 9, 1. Exhortación a la rapidez. Sobre el servicio en favor de los santos, resulta superfluo que os siga escribiendo, porque conozco vuestra buena disposición, por la cual me glorío de vosotros ante los macedonios. Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo sirvió de estímulo a muchos. Sin embargo, envío a los hermanos para que nuestros elogios sobre vosotros no resulten vanos en este asunto, y según he dicho, estéis preparados, no sea que, si llegan conmigo los de Macedonia, os encuentren desprevenidos y quedemos avergonzados nosotros, por no decir vosotros. Por eso estimé necesario rogar a los hermanos que fuesen por delante donde vosotros y preparasen de antemano vuestra prometida bendición, para que así esté preparada como una bendición y no como una obra de tacañería. Palabra de Dios. La palabra confiar en el Señor es una palabra que pues usamos mucho, porque dentro de toda la catequesis que hay en nuestra iglesia, una de las más comunes llamadas es a confiar en Dios. Y cuando somos niños y estamos preparándonos para la primera comunión, se nos enseña precisamente esto, de que debemos vivir edificados en Dios y confiando en el Señor. Y que el Señor se va a encargar de ayudarnos a descubrir todos esos misterios que nos enseñan para recibir esa primera comunión. Todo eso, pues para nosotros a esa edad es un misterio que es mucho más grande de lo que uno podría imaginarse. Sin embargo, a esa edad, pues pocos profundizan ese misterio, a no ser de que por gracia de Dios haya mística en ese niño. Pero generalmente esas palabras quedan flotando y es una religión que poco a poco se va asimilando con dificultad, dependiendo de los padres, dependiendo de la familia, dependiendo de en qué medio ambiente espiritual hemos crecido. Y el catecismo viaja con nosotros a través de los años, porque por obra del Espíritu Santo, después de que nos lo han dado, no se va, queda infuso en nuestro corazón, porque es sagrado y porque es de origen divino. No es una simple lección cualquiera de geografía o de otro tema, es una presentación del Dios verdadero que quiere que ese hijo quede escogido para una eternidad. Por lo tanto, ese hijo quedará con esa inscripción en el corazón, esa ley, ese conocimiento de Dios, aunque no lo haya estudiado bien, aunque no le haya puesto atención a las cátedras que se le dieron. Sin embargo, aunque no quiera, el corazón lo escuchó y viaja con nosotros. Por eso el caso de muchísimos católicos es que nunca viven la fe en plenitud durante su vida hasta que vivan un acontecimiento extraordinario en el que se acercan a Dios y hay una transformación en el individuo donde comienza a reconocer todas esas huellas que hay en el corazón y empieza a asombrarse de un amor que estaba escondido, que de repente florece y se toma la vida de uno, que es la experiencia de todos nosotros cuando después de muchos años de desierto y de alejamiento, hemos regresado a Dios y llegamos con ese celo, a veces con un celo más grande de lo que debía ser,
no porque diga que el celo tiene límites, que ojalá que el celo por Dios fuera desbordado, pero me refiero al principio de un regreso a Dios para un católico de cuna, un católico en general, se tiene mucha pasión religiosa y luego encontramos un equilibrio y por gracia de Dios, si tenemos una buena dirección espiritual, ese regreso se convierte en un servicio a Dios extraordinario, porque no hay nada más grande que el testimonio. Y ese testimonio mueve corazones, porque la verdad de una transformación personal, cuando se comparte, aumenta esa capacidad en cada uno de nosotros de despertar con más intensidad lo que llevamos marcado en el corazón desde la primera comunión. Y esto es precisamente lo que estamos haciendo esta noche acá. Estamos ante el Señor en este momento de adoración, en esta vigilia, y estamos recibiendo de Él ese calor que viene de lo alto, ese sol que brilla en nuestros corazones. Y cuando estamos calienticos por ese sol, entonces sentimos ese arrullo y esa seguridad y esa comodidad paternal de ese Padre Santo a través de su Hijo Jesucristo sacramentado y expuesto acá ante nosotros. Y entonces el alma comienza a tener interiormente no solamente una paz profunda, pero también una apertura a la sabiduría. Y esa sabiduría se expresa a través del Espíritu Santo. Y sabemos por revelación de la Iglesia de que el Espíritu Santo se expresa en gemidos que nosotros no podemos comprender. Un lenguaje incomprensible para nosotros, pero un lenguaje claro para el alma, en nuestro interior, allá en nuestro interior. Por eso es tan misterioso estar aquí adorando al Santísimo, porque sin explicarnos cómo, hay un amor silencioso que nos está acompañando. Hay un sol poderoso que está alumbrando en nuestro corazón. Y hay una compañía profunda en nosotros que nadie más nos puede dar. Y por eso mucha gente entiende el misterio de esta vigilia, entiende el misterio de estar ante el Señor y se enamora más del misterio, se enamora más de Dios. Y ese es un principio del confiar en el Señor. Porque si aprendemos a que somos capaces de sentarnos acá o arrodillarnos acá una noche entera, eso quiere decir que estamos aprendiendo a confiar en Dios, porque estamos confiando de que Él está presente en la Eucaristía, porque no vamos a resistir estar aquí toda la noche si no supiéramos que Él está aquí, si no supiéramos que es verdad que Él está expuesto en esta hostia. Y eso es confiar en Él, porque ¿en quién estamos confiando de estar aquí esta noche, tanto tiempo, al frente de este expositor donde está esta hostia, si no fuera por la confianza que tenemos en Él? Y eso no necesariamente lo hemos pensado, pero es lo que está sucediendo acá. Por esa razón, nuestra humanidad es muy condicionada. Si nosotros no tenemos una verdadera condición que nos asegura que lo que estamos haciendo tiene sentido, no estaríamos. Aunque nadie nos lo explicara, no podríamos resistir aquí mucho tiempo porque nos cansaríamos. Pero si estamos acá y no estamos insistiendo en creer que Él está aquí, sino que estamos con Él aquí y Él con nosotros. Y eso es confiar en Dios. Por eso la Eucaristía, presente en esta forma, expuesta en este sagrario, en este expositor, es una tradición de la Iglesia que ha dado mucha fuerza a la peregrinación de las almas católicas que a través de los siglos han abrazado
al Señor adorándolo por horas, por días, por meses, por años, por siglos. Sabemos que hay comunidades religiosas que están en permanente adoración. Todas las comunidades de clausura que tienen el Santísimo expuesto permanentemente y tienen turnos constantes de adoración todo el tiempo. Y así, a través de los siglos, el Señor ha acompañado a toda la humanidad. Si no fuera porque nosotros tenemos alrededor del mundo el Santísimo expuesto 24 horas al día, que quiere decir que nunca deja de estar expuesto, pues yo no me imagino lo que sería de este mundo, porque precisamente esa fuerza espiritual es la que mantiene este mundo y evita que se desborde. A veces pensamos que se está desbordando, pero la gracia de Dios nos mantiene flotando en el universo. Todavía estamos flotando y es por gracia de Dios solamente. Entonces, cuando hablamos de confiar en Dios, confiar en el Señor, no necesariamente estamos hablando de comenzar a confiar en Él, sino de descubrir que sí estamos confiando en Él, pero ni siquiera lo sabemos. Y no es importante que yo venga a decirles a ustedes que descubran que están confiando en el Señor, porque el hecho de estar aquí esta noche en adoración es una prueba de que están confiando en Él, por lo que yo acabo de explicar. Pero la explicación que doy es parte de la adoración al Santísimo, porque es como venir a glorificar a Dios y a decirle: Jesús, yo confío en ti. Y eso es lo que quiero expresar, y es parte de mi oración, y es parte de mi confianza, y es parte de mi descanso, especialmente eso, que tanto necesitamos cada uno de nosotros. No importa la naturaleza, la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, cada uno tiene una lucha en la que está enfrentado, ya sea interior o ya sea una lucha con la supervivencia, una lucha con las relaciones humanas, una lucha con nuestras ambiciones, nuestros proyectos y sueños, una lucha con la existencia en general, una lucha existencial. Y cuánto necesitamos nuestro descanso interior, cuánto necesitamos esa paz, cuánto necesitamos ese conocimiento para darle sentido a nuestra vida, porque constantemente nos estamos levantando a una vida que no necesariamente comprendemos y que la acompañamos de muchas formas. Cada uno de nosotros desarrollamos desde niños una forma de caminar, una forma de pensar, una forma de defendernos de las cosas que nos amenazan, una forma de abrazar las cosas que nos aman, que nos protegen. Pero esto fluctúa con el tiempo y hay estaciones muy difíciles dentro de este caminar. Hay estaciones que son de desierto, en las cuales no pasa nada trascendental en nuestra vida. Hay estaciones de creatividad donde estamos constantemente ocupados. Hay otras actividades de frustraciones donde todas las ocupaciones que hemos tenido por años no han dado fruto aparentemente. Y todo eso es parte de nuestro caminar. Pero en ese caminar hay un llamado a mantener despierto en nosotros esa confianza en Dios. Ese Jesús, yo confío en ti, yo confío en el Señor, a pesar de todo lo que pasa en nuestra vida, de todo lo que sucede. Dios es misericordioso porque tiene paciencia, porque tiene compasión, misericordia, porque perdona. Y a pesar de todos nuestros defectos y miseria, Él nos ama porque Él nos creó. Y nos creó para que nosotros vivamos este misterio de la invitación del Verbo Divino a la vida eterna en plenitud en el reino de la luz. Este es un gran misterio, es decir, cuando nosotros comenzamos a despertar a estos misterios de la fe, lo primero que nos preguntamos es:
Qué extraño que el Señor ya no nos haya creado de una vez en el paraíso, de una vez. Y escuchamos la historia del paraíso y la historia que fuimos arrojados del paraíso, más misterioso todavía. ¿Por qué nos echó al paraíso el Señor? ¿Por qué no nos protegió de la serpiente? Y todas estas preguntas continúan flotando en el aire, porque no hay una explicación durante esta vida sobre la existencia del mal. No hay una razón por la cual Satanás existe. Si nosotros leemos el libro de Job, por ejemplo, al principio del libro se habla de que Dios se está reuniendo con sus hijos y entre esos llegó Satanás. La gran sorpresa, ¿no? Que dice uno, el hijo, pues sí, Satanás también es hijo de él. Es un hijo calavera, como llaman, la oveja negra y bien negra. Y allá aparece esa calavera y el Señor tiene una conversación con él. Y en esa conversación le habla de su hijo Job. Y el diablo se burla de él, le dice, pues claro, si le dio todo, si usted lo tiene de contemplado, de consentido, quítele todo lo que le dio y verá que se voltea contra usted. Ese es el diálogo que tiene. Y Dios permite probar a Job para demostrarle al diablo que sí es su hijo amado. ¿Y qué prueba tan grande que tiene Job? Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede Dios probar a su hijo así y dejar a este hijo calavera que lo golpee y le haga lo que le hizo? Entonces esa existencia del mal, cada vez y entre más penetremos los misterios revelados a nosotros, lo entendemos menos. Y también se pregunta uno, ¿por qué ni siquiera podemos entender esto? Que es tan grave y que es tan importante para nosotros conocer. Pues ese misterio es el misterio que hay en el caminar de nuestra fe, que es una promesa que será revelada en plenitud al final de los tiempos. Y bueno, seguimos caminando, confiando en Dios, sin haber visto nada. Por eso, esa fue la respuesta de Jesús a Santo Tomás. Cuando Jesús le dijo, dichosos aquellos que creen sin ver. Y era la invitación que le hacía a las dudas de Santo Tomás. Era la invitación que le hacía a la falta de fe en él. Y la invitación que nos hace a nosotros, de que no nos cuestionemos por lo que no entendemos. Más bien, aceptemos lo que no entendemos con confianza en el Señor. Confiando de que si Él lo quiere así, es porque así debe ser. Eso es confiar en Él. Es como cuando uno está niño, muchas de las cosas que nuestros padres hacen son un misterio, no las entendemos. Pero el amor que tenemos por ellos hace que a pesar de no entender nada, pues vamos de la mano de ellos y no los estamos agrediendo por lo que no entendemos lo que están haciendo, que son tantas cosas, porque aún nos falta mucho conocimiento para entender por qué los padres están reaccionando como están reaccionando. Incluso muchas veces no entendemos por qué nos castigan cuando estamos así niños. Y esa es una pedagogía que se traslada a la vida nuestra con Dios, porque Dios, cuando leemos el Antiguo Testamento, parece que fuera un Dios castigador, un Dios terrible. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, parece que fuera otro Dios, un Dios misericordioso que perdona, que tiene toda esta gracia de querer que todo hombre se salve. En el Antiguo Testamento vemos que Dios manda a su pueblo a asesinar a otro pueblo y a que se lleven esas propiedades y a que acaben con todo. Y qué misterio tan grande. ¿Cómo es posible que eso venga de Dios? Pues así es, ¿no? No podemos cuestionarnos. Estos misterios los descubriremos al final de esta vida y seguramente que vamos a saber que son perfectos, porque en esa plenitud del conocimiento Dios se manifestará y nos mostrará su gloria, y en esa gloria no hay ya cuestionamientos. La confianza en el Señor, como decía antes, nos lleva
a postrarnos ante el Santísimo expuesto y a saber profundamente de que Él es el que está encargado de todo en nuestra vida, y que el estar aquí con Él no solo es un privilegio y una bendición, sino que es sanar nuestra alma, sanar nuestro corazón, fortalecer nuestra salud física, mental, espiritual, conseguir fortaleza, conseguir tantas bendiciones como, por ejemplo, tener paciencia, tener compasión, todo esto que nos cuesta tanto. El corazón nuestro murmura mucho porque a medida que caminamos y pasamos más años en esta vida, más nos inclinamos a tomar unas decisiones internas sobre lo que pensamos de la vida, sobre la capacidad que tenemos de decidir tantas cosas diarias de acuerdo a la fe, y de dudar muchas veces si lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer, y tantas cosas así de naturaleza existencial a la que estamos enfrentados. Caminamos de la mano de la fe. Eso quiere decir que estamos tomando decisiones y confiando en que lo que hicimos es lo que Dios quiere y lo que debemos hacer. Eso es. Y esto también es un riesgo que jugamos, porque muchas veces nos equivocamos. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde estaba Dios? Y yo le oré, yo le pedí por discernimiento, yo le imploré que me ayudara a tomar esta decisión. Yo no la tomé solo, yo la tomé con Él. Y por eso confié en lo que yo pensé, confié en lo que hice, y ahora me salió todo mal. Pues es que precisamente parte de la pedagogía de Dios es que Él permite que nosotros tomemos esas malas decisiones, porque de esas malas decisiones Él saca buenos frutos. Suena aún más extraño que el Antiguo Testamento, porque eso es igual que matar a otro pueblo, que es el pueblo que uno iba a conquistar, y Dios le permitió que lo destruyeran antes de que uno llegara. Por eso esos planes fracasan. Pero es que así es el caminar con Dios, ese misterio de que no todo lo que planeamos nos da fruto, pero en realidad nos da vida, y eso es lo que importa. Quizás no nos da frutos temporales, pero sí nos da vida, porque esa lucha de conquistar nuestras metas temporales es un esfuerzo, es un sacrificio, es un tiempo que invertimos que es tan valioso, porque el tiempo no espera a nadie, y entonces cuesta muchísimo, que ya pasó, ya se fue, no vuelve. Y Dios de eso saca algo importante para las almas, porque esta es una escuela de almas. Eso es lo que la vida es, nada más que eso. Y aquí nos instruyen, nos preparan, nos moldean, y eso es precisamente lo que el Antiguo Testamento es, que es Dios enviar a su pueblo a destruir otro pueblo. Y en nuestra vida personal, nuestra relación con Dios personal, se convierte muchas veces en ese Antiguo Testamento. Nuestros proyectos son absolutamente destruidos y pisoteados, y Dios lo permitió. Él no nos envió a que hiciéramos eso, porque esa fue una decisión que tomamos nosotros, pero Él sí nos dio una lección muy dura por intermedio de los errores. Y esto lo que hace es que en esa forma Dios nos edifica para que tengamos más discernimiento, para que tengamos más paciencia de edificar con más cuidado las cosas. Y quizás la decisión de venir aquí hoy a esta vigilia es una decisión que el Espíritu Santo impulsó en nuestros corazones, porque todas las cosas que son de Dios, para Dios, en Dios, solo vienen por obra del Espíritu Santo. Nada de esto lo podríamos hacer por intención propia, porque nosotros no tenemos la fuerza natural de venir acá a estar con el Señor. Estaríamos agotados si viniéramos por intención propia. Si viniéramos porque nosotros decidimos venir, pero no porque tenemos una fuerza interior espiritual que nos traiga acá, en
15 minutos estaríamos bostezando acá, estaríamos profundos y aburridos y ya nos hubiéramos ido. Pero el Espíritu Santo nos ata y nos trae y nos sienta acá, porque eso es lo que quiere que uno reciba, y que esa bendición que reciba sea ese alimento que uno necesita, esa fuerza, y que también por medio de estar acá y hacer este sacrificio humano, físico, recibamos más confianza en Él, más confianza en Él. Qué bueno que esta bendición que Dios nos da por estar acompañando al Santísimo Sacramento en el altar sea una fuerza extraordinaria durante esta vigilia, y para todos los que nos ven y escuchan, de que una fuerza extraordinaria para aumentar esa confianza en el Señor. La confianza en el Señor es la que ahuyenta el miedo, la que ahuyenta la angustia, la que ahuyenta la duda, la que ahuyenta toda la oscuridad que nos agobia por ese caminar tan misterioso de esta vida, por ese día a día que luchamos y que vamos conquistando poco a poco, o que muchas veces nos va conquistando a nosotros, pero que Dios está presente en todo eso. La invitación realmente es abandonarnos en Él y aprender a decir sí al Señor. Ustedes saben que ese fiat de la Virgen, ese sí, es una guía para el pueblo de Dios, porque ese sí de María es nuestra salvación, porque es Cristo encarnado. Y para nosotros ese fiat, ese sí al Señor, es también nuestra salvación. Cuando nosotros le decimos que sí al Señor, pues el Señor nos da todo lo que nos prometió. Así de que en ese sí está centrado ese amor de Dios que nos llama a recibir las bendiciones prometidas. Él nos ha dado tanto, nos ha enseñado tanto, pero nosotros hemos abrazado tan poco de lo que Él nos ha dado, y es un desperdicio. Y Dios quiere que nosotros recibamos todas las gracias que Él nos ha dejado a través de la Iglesia. Es un capital que puede ser desperdiciado. ¿Cuántas almas lo desperdician? Es una gracia que estemos acá y que estemos abrazando las bendiciones que Dios nos da y que tiene reservadas para nosotros. Pidámosle al Señor que se compadezca de nosotros en una forma extraordinaria esta noche por estar aquí con Él, adorándole, y Él que conoce nuestros corazones y conoce nuestras necesidades y conoce todas nuestras angustias, luchas, tribulaciones. Él se encargará de convertirse en un bálsamo para ungirnos con su amor, para que regresemos a casa descansados, con esperanza, con confianza en Él aún más, y también con ese sentido misionero de compartir nuestro testimonio en la forma que Dios lo permita, en cuanta oportunidad tengamos. Voy a pedirle al Señor su palabra para cerrar esta reflexión, y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 7. Los cristianos libres de la ley. ¿No sabéis, hermanos, hablo a quienes conocen la ley, que la ley domina al hombre todo el tiempo que vive? En efecto, la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras él vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Por lo tanto, mientras vive el marido, será considerada adúltera si se une a otro hombre, pero si hubiera muerto el marido, es libre de la ley, y no es adúltera si se une a otro hombre. Así pues, hermanos míos, también vosotros habéis muerto para la ley por medio del cuerpo de Cristo, para llegar a ser de otro, del que fue resucitado de entre los muertos, a fin de dar fruto para Dios. Cuando estábamos en la carne, las pasiones de los pecados, ocasionadas por la ley, obraban en nuestros miembros, dando frutos para la muerte. Ahora, muertos a la ley, en la que estábamos presos, hemos sido liberados para servir con un espíritu nuevo y no según la antigua letra.
Palabra de Dios.